Bolivia ni Chile tienen retenciones a la exportación agropecuaria. Solamente Argentina mantiene este impuesto que penaliza la producción. Y yo estoy seguro que si le saca el pie de encima al campo, si lo dejamos producir más, si lo incentivamos a crear más riqueza, Argentina va a conseguir mayor progreso y va a conseguir mucha más divisa genuina de la que hoy el campo está aportando. Por eso me parece central esto. Fíjense lo que nos significa a nosotros, a los cordobeses, la retención a la exportación agropecuaria. La campaña 21-22, seguramente ustedes lo saben, pero Córdoba aproximadamente 1/3 de la producción de granos del país y 1/3 también de la producción de leche. Se llevó el Tesoro Nacional de la provincia de Córdoba 3.780 millones de dólares en concepto de retención a la exportación agropecuaria. ¿Saben cuánto más hubiera progresado nuestra provincia si no le sacaran esos recursos? ¿Saben cuánto hemos puesto en los últimos 15 años en concepto de retenciones a las exportaciones? Más de 23.000 millones de dólares. Son cifras que traducidas en pesos significan billones y billones de pesos. Eso, quedando en la provincia, pagando a nuestros productores el impuesto a la ganancia como corresponde, creemos que hubiera sido diferente la historia. Y por eso planteamos que se eliminen gradualmente las retenciones a la exportación agropecuaria y que vayan, mientras sigan existiendo una parte de ellas, a cuenta del impuesto a la ganancia. Basta de tener el pie encima del campo. Basta de que el actual gobierno kirchnerista trate al campo como si fuera su enemigo. El campo es la patria, el campo es la Argentina, el campo es la producción y el trabajo. El campo es, en definitiva, el arraigo a nuestro suelo. Y por eso queremos impulsar y trabajar juntos para que podamos arrancar como país. Reitero, cuidando de que haya más divisas, y para eso se precisa reglas de juego estables, no que cambien todos los días, e incentivar quienes pueden traer divisas. Si allí es fundamental el sector agropecuario. Acabando con el déficit fiscal, haciendo un plan de estabilización en serio y no parche sobre parche como existe ahora. Cuidando la libertad que establece nuestra Constitución, respetando la división de poderes, siendo tolerante con el que piensa distinto e incentivando la producción, estoy seguro que nuestra Argentina va a salir adelante. Y en esta salida de nuestra Argentina, ustedes, queridas productoras y productores agropecuarios, juegan un rol fundamental. Yo les agradezco profundamente todo el esfuerzo que hacen permanentemente para generar más producción y más trabajo. Todo el esfuerzo que vienen haciendo para que haya más productividad en nuestro campo, para que haya más productividad de nuestros sectores agropecuarios. Yo les agradezco de que pese a que este gobierno le pone el pie de encima al campo, ustedes insistan en esa actitud de producir, producir y producir. Y creo que ahora que nos acercamos a un final de ciclo, porque se está acabando este ciclo de parche sobre parche, o de grieta sobre más grieta, o este ciclo de eterna improvisación. Ahora es la hora de una Argentina que pueda progresar en serio, una Argentina que tenga consenso en libertad, una Argentina que cuida el campo, porque cuidando el campo se cuida el presente y el futuro de nuestra patria. Muchísimas gracias. Perfecto. Juan, te invito a sentarte. ¿Cómo no? Muy prolijo, con el tiempo, Schiaretti. Vamos a reconocerle el mérito. A todos había que retarlos un poco.
pero tenía un buen ojo ahí en cómo iba el timer. Tenemos unos minutos ahora para hacer unas preguntas. Las dos primeras preguntas son preguntas que hace la institución a todos los precandidatos que han estado aquí esta tarde, y después hay dos preguntas que elegimos entre las que manda el público a través de un QR que ha estado toda la tarde presente acá en las pantallas. Lo primero que te voy a preguntar de parte de la sociedad rural es, dentro de tu plan de gobierno, ¿qué rol tendrá el sector agropecuario? Fundamental, como expresé recién, porque el campo es central para Argentina, es central en cuanto a la producción, la generación de producción de trabajo, es central como sujeto económico dinámico que tiene el país por excelencia, ese productor agropecuario, y además es central para conseguir divisas. Por eso es que decía en mi alocución de que hay que apoyar el campo en vez de ponerle el pie encima como le pone el actual gobierno kirchnerista. Y la otra pregunta es un poco más específica, que es si estamos de acuerdo o hay un consenso en que las retenciones son un mal impuesto, si te imaginás que el próximo gobierno puede ocurrir sin retenciones y con un tipo de cambio único, las dos cosas. Deben bajarse las retenciones gradualmente y ponerse a cuenta mientras se van bajando del impuesto a la ganancia a los productores, porque son un impuesto que no existe en ningún lugar de América Latina. Las consecuencias de las retenciones y los cepos que tiene Argentina, comparémonos con Brasil. Brasil en 30 años tiene un Producto Bruto Agropecuario que es igual a todo el Producto Bruto argentino. Y Uruguay hoy exporta más carne que nosotros. Y cuando tuvo dificultades, me acuerdo que era el presidente Mujica, que era el presidente de Uruguay, sacó un programa el asadito de Pepe, pero no se le ocurrió ni impedir la exportación ni ponerle cepo a la exportación de carnes uruguayas. Y las consecuencias están a la vista. Uruguay exporta más carne que Argentina hoy. Por eso sostengo, como desde hace tiempo, que este mal impuesto, que es un impuesto que penaliza la producción, que son las retenciones, deben eliminarse. Y no debemos acostumbrarnos, porque parece que como están hace tanto tiempo, ya nos hemos acostumbrado y nos parece que es normal. Y no debemos acostumbrarnos, porque los impuestos que penalizan la producción perjudican a quienes producen, a quienes generan empleo. Por eso es que nosotros levantamos la bandera de eliminación de las retenciones a la exportación agropecuaria hace ya muchos años. Como comentaba también, Córdoba ha puesto al Tesoro Nacional en los últimos cerca de 15 años 23.000 millones de dólares en concepto de retención a exportación. O sea, ¿cuánto más podríamos hacer si nuestros productores, en vez de que le metan la mano en el bolsillo, que en definitiva meterle la mano en el bolsillo a los cordobeses, hubieran dispuesto, después de pagar el impuesto a la ganancia, de estos recursos que, como señalaba también, los productores los gastan y los invierten allí, donde tienen la explotación, donde tienen su terreno? ¿Cuánto más podríamos haber progresado, ¿no? Hay una cosa el tipo de cambio. El tipo de cambio, la unificación del tipo de cambio. Tiene que ir a un tipo de cambio libre y único. No puede ser este festival de tipos de cambio que hoy tiene el país, que uno de tantos tipos de cambios que no se los puede contar. Y estos parches sobre parches, uno de los cuales son estos famosos dólar agro, que en definitiva es devolverle un poco de las retenciones al productor, que es un mal impuesto durante un periodo de tiempo. Y que es un parche que no va a solucionar el problema de la falta de divisa del país, ¿no? Pero por eso creo que Argentina tiene que ir y tener un tipo de cambio libre y único, como tienen todos los países que progresan, como lo tiene Uruguay, como lo tiene Chile, como lo tiene Brasil. Una cosa que surge para varios candidatos surgió, y para usted también vino esa pregunta, es si no, o una sugerencia, es si no habría que ponerle un tope al gasto público, para no pensar en que con una recuperación de la economía se aumente el gasto y después con una caída vuelva el ahogo. A mí me parece que lo central es dejar de gastar en cosas superfluas. Yo señalé 3 ejes que son claros. Primero, la superposición de función. Yo no puedo entender cómo el Estado Nacional destina un montón de recursos para reformar una plaza en una localidad pequeña. La única explicación es que quiere hacer un armado político en ese lugar. Digamos, cuando no es capaz de mantener las rutas nacionales, por ejemplo, en mi provincia, ni es capaz de terminar una autopista central como es la de San Francisco Córdoba, que es una de las vías de Mercosur, pero gasten eso.
funciones que no necesita hacer el Estado Nacional, las provincias repetir y los municipios. Allí va a haber un achique del gasto. ¿Cómo? Reitero, no se puede gastar en subsidios para los sectores que tienen capacidad de pagar la energía. Yo soy clase media, yo no preciso que me subsidien la energía. Y el tercer elemento, y ni siquiera entro en consideraciones ideológicas, pues se puede discutir si una empresa es pública o privada. La empresa no puede dar déficit. Si es pública, tiene que tener equilibrio. Y si es privada y da pérdida, la empresa se termina fundiendo. Entonces, con esas tres cosas nosotros ya reducimos el gasto público. Y después se puede poner un porcentaje de cuánto es del Producto Bruto lo que significa el gasto público nacional. Pero lo que no se puede es decir, y me parece que de manera maliciosa, de que no, de que el equilibrio fiscal se va a conseguir por mayor recaudación. Si viene mayor recaudación porque el país crece, bienvenida sea, y yo creo que va a venir mayor recaudación. Pero esa mayor recaudación y ese superávit fiscal tiene que estar destinado a lo que son las prioridades que tiene la Argentina, prioridades de, por ejemplo, puedo mencionar una cosa que nos toca a los del interior. No puede ser que no tengamos un corredor bioceánico, cuando el océano del comercio del siglo XXI es el Pacífico. Argentina todavía no consigue hacer un corredor bioceánico que una hidrovía para Paraná-Paraguay con el Océano Pacífico. O sea, esto es lo que falta que Argentina haga en cuanto a obras de infraestructura que son centrales. O sea, no se puede apostar a decir, achico el Estado hasta que desaparezca. Sí puede ser establecerse un porcentaje del Producto Bruto, ni decir maliciosamente, yo con una mayor recaudación tengo equilibrio fiscal, porque la vida no es así. Y doy una frase que yo siempre repito, ¿no? Porque hay fundamentalistas que dicen todo lo tiene que hacer el Estado y otros dicen que desaparezca el Estado. A la hora de gobernarlo, todos tienen déficit fiscal. En eso no hay grieta, no ha habido grieta hasta ahora. Yo creo que la frase que indica el equilibrio de una sociedad es la frase que dijo el canciller Willy Brandt de Alemania, cuando dijo, tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Porque acá lo que precisamos es dejar de discutir consignas y pasar a hacer las cosas que nos permitan progresar. Pensando en hacer las cosas, una de las preguntas, y siendo usted gobernador, es bueno hacérsela, es pensar en si usted hubiera sido presidente este año de la Argentina, ¿qué hubiera hecho ante la sequía? ¿Qué medidas hubiera tomado como presidente ante esta sequía brutal que atraviesa la Argentina? La medida que tomamos en Córdoba, las medidas que son de declarar la emergencia, el desastre, de no cobrarle los créditos, de condonarle deuda impositiva, todas las medidas de apoyo que precisa el sector cuando está pasando un momento de crisis. No anunciar medidas que después son de difícil implementación o que no se implementan, o anunciar como nuevas medidas algunas que ya están previstas en la ley de emergencia o de desastre agropecuario. Y lo que no puede temblar es el pulso a declarar el desastre allí donde se produjo. Lo va a estar escuchando Horacio Rodríguez Larreta, además de todos los concurrentes a este evento. La última pregunta que le hago y que llegó a través del QR es ¿qué opina de la decisión que tomó el gobierno con la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De tomar parte de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, vuelvo un poquito a la pregunta anterior. Nosotros en Córdoba tenemos un fondo de desastre y hay que tener un fondo de desastre para que cuando pasan estos desastres como la sequía o las heladas pueda ayudarse a los productores afectados. Creo que también Argentina tiene que avanzar hacia el establecimiento de un seguro multirriesgo, porque si no hay una tendencia natural del ser humano a no pensar en que va a venir una desgracia y por lo tanto no utiliza mecanismos como el seguro multirriesgo. Volvió a la sequía y me está escapando a la coparticipación. El Estado Nacional debe impulsar el seguro multirriesgo y debe invertir en que haya un seguro multirriesgo que permita cubrir a los productores. Esto es simple, es como el seguro contra accidente de auto, digamos. Es preferible pagar un poquito con el Estado poniendo parte hasta que se pueda implementar y no tener que sufrir las consecuencias y los desastres. Respecto a la coparticipación de Buenos Aires, mi posición ha sido siempre la misma. No era ni la cifra,
el traspaso de la policía y los servicios que tuvo la ciudad de Buenos Aires, la cifra que le pasó al anterior gobierno de Mauricio Macri era superior a lo que costaban esos servicios. Lo que hizo el actual gobierno, eso es una realidad y eso había que cambiar. Lo que hizo el actual gobierno kirchnerista fue sacarle a Ciudad de Buenos Aires para pasarle a Provincia de Buenos Aires, con lo cual le sacó recursos a la propia ciudad y tampoco se los dio al resto de las provincias, se lo pasó a Buenos Aires. Me parece que fue solamente por motivos políticos. Lo que Argentina tiene que hacer es, y hay manera de determinarlo técnicamente, cuánto es lo que correspondía de eso, cuánto es lo que correspondía el traspaso de servicios y darle los recursos que corresponden. Lo que no se puede hacer es sacárselo intempestivamente y sacárselo en una jugarreta que fue una puñalada por la espalda, como hizo el actual gobierno kirchnerista. Esto hay que discutirse a la luz de todo, de manera transparente. Perfecto. Gracias, Juan, por haber estado.